Hay momentos buenos y momentos malos como todo. Sumirse en ciertos momentos depende también de la valía como que uno vaya a sacar lo que es humano. Valoren a las personas que tienen a su lado, valoren el arte, los libros que están presentes allí, la ciudad y la vida sobre todo. Para mí es importantísimo resaltar acá que es que las cicatrices son portales, o lo podemos ver de esa manera. Esos portales nos permiten reinterpretar la historia. Uno tiende a copiar a las personas que admira. En mi caso, no es la excepción. Pero no solamente son los temas de la muerte y la vida. El tiempo, sobre todo el tiempo, es un factor tan interesante y un tema tan valioso que está presente en todas las culturas. No sé qué pensar que lo lea más la gente de afuera que los propios colombianos. Realmente uno no lo valora mucho de manera local. ¿Cómo están? Hoy estamos con una segunda entrevista acerca de un personaje muy importante de la ciudad. Es un escritor que ha tomado diferentes temas, entre ellos la vida, la muerte, y por eso hoy estamos en el Cementerio Central. Es un espacio donde hay diferentes inspiraciones para poder como generar estos escritos que son muy interesantes y vamos a hablar de ellos a través de la entrevista. Entonces, por favor, preséntate. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Roa Gil. Eh, Soy habitante de la ciudad de Tunja. Soy escritor, pero digamos que ese es uno de tantos motes o nombres que se puede referenciar a una persona. Soy un habitante, soy un narrador. Y bueno, en este espacio tan especial vamos a hablar un poco acerca del proceso de creación y pues hombre, le agradezco el espacio y el momento. No, muchas gracias a usted, Luis Carlos. Cuando comencé a leer sus obras me parecieron muy interesantes porque no son temas normales, pero hay muchas personas que se pueden relacionar y sentir como afinidad con ellos. Yo soy una de esas personas. Me gustó mucho diferentes aspectos en cómo lleva su narrativa y hacia dónde lo quiere orientar. Hay una motivación para hacer las cosas. En todas las personas las hay. Para mí fue una motivación hacer el video acá en el cementerio. Necesitamos hacerlo en el cementerio porque es donde la mayoría de las obras de este escritor están compuestas o también como donde se transmiten ciertas emociones y ciertas como sentimientos, podría decirlo así. Entonces, ¿cuál es su motivación para escribir? ¿Cuál es su motivación para rodearlo con estos ambientes tan bonitos? La escritura no solamente parte de una motivación previa, la escritura es resistir, es trascender. En este espacio donde estamos confluye la muerte, la vida, pero también la historia. Tunja, o esta tierra que nos correspondió, esta ciudad, este departamento, esta Colombia, con su violencia, su fantasma, sus reminiscencias, es parte de nosotros. Escribir es resistir, pero también dejar un legado para el futuro. En esos términos, en un primer término, evidentemente, escribir es dejar una huella. Tal vez al principio uno no es consciente de ello, pero al pasar el tiempo se hacen obras con artistas también de la región y se plasma este espacio y la gente que nos esté viendo en un futuro próximo, lejano, van a saber que hubo una Tunja, una Boyacá, una Colombia con estas características, con la violencia, con la vida, con la muerte, que es lo único fijo que tenemos, hombre. Entonces la motivación más allá de retratar es dejar una huella no solamente desde una parte artística, sino también de vida. En este caso, se puede trascender de varias formas. Sí. Se trasciende con los escritos, se trasciende con las obras. Hay personas que trascienden con su herencia. En mi caso sería con los escritos que toman forma en este barrio llamado Las Nieves y que se extiende a Tunja. Y pues bueno, que nos trae acá este espacio tan significativo y tan mágico, hombre. Listo. Creo que esto servirá cuando estemos muertos. De pronto para las futuras generaciones, para las diferentes personas, como bien lo dice Luis Carlos, que nosotros podamos dejar cierta huella. Algunas personas le llaman reconocimiento, otras personas simplemente quieren como dar una especie de ayuda, o otros quieren poder
generar un legado sin necesidad de que quieran dar ese legado. O esto es lo que he visto como un patrón normalmente en muchas personas que trascienden a la historia, que no fueron tan valoradas en la vida, pero en la muerte sí las valoran. Es algo gracioso. Estos textos que usted crea como con todo este espacio, ya que lo nombra Las Nieves, que es como desde donde sale todo el ámbito donde se está viviendo y donde se rodea de diferentes aspectos. Las narrativas son creadas a partir de diferentes como inspiraciones. Tenemos lo cultural, tenemos también lo literario. Estas personas que usted puede leer o las que ha visto, las películas que ve o lo que comúnmente hace usted es lo que lo inspira a escribir. No solamente son las personas que uno ha leído o ha visto que ellos han creado. En mi caso, y creo que es así, la formación es autodidacta. Uno aprende de las personas que vinieron antes de uno. En mi caso, escritores, referencio a los escritores que alguna vez acompañaron mi soledad. La escritura inició desde la infancia, sigue en la adolescencia y bueno, ya después de tantos libros escritos y hechos, uno piensa, por qué es tan importante la vida y la muerte? ¿Por qué es tan importante los temores que sentimos? En mi caso no es la muerte. La muerte le llega a todo el mundo. Es como un libro. Un libro debe tener un final. Sería ridículo, un poco irónico que un libro no tuviera un final y fuera infinito. La vida es así. Yo le temo más al tiempo a ver a tus seres queridos morir, a uno mismo crecer. Pero ese es el valor que se le da a la vida, que es única e insalvable. Y bueno, todo lo que se ha aprendido en el oficio por diferentes escritores me llama profundamente la atención. De hecho, ayer está de cumpleaños, si estuviera vivo. Vida inmortal, Edgar Allan Poe, Julio Cortázar. Bueno, sí, los nombres son bastantes, pero claro, desde pequeño estuve leyendo bastante en sitios tan emblemáticos como este, el Cementerio Central de Tunja y el Barrio de las Nieves, que confluye el cementerio, el asilo, el Parque Muisca, mal llamado de las Nieves, el Parque Próspero Pinzón, donde está una biblioteca que también es un sitio muy interesante, el Convento de San Agustín. Todos los espacios narran algo y las personas que han estado en esos espacios también están allí presentes. Pueden que estén presentes en el momento o los que ya se han ido también. Porque eso es muy interesante. De hecho, cada persona, y que nosotros no lo vemos de esa manera porque nos volvemos como muy consumistas, ¿no? O sea, la sociedad del consumismo, de lo inmediato y de que queremos como todo para allá. Pero esa creación que ustedes ven de un artista o también incluso creaciones industriales, que no todo es inhumanizado, hay personas que le colocan como su granito ahí de amor, podríamos llamarlo de esa manera, quieren dejar esa parte de su huella, quieren lo que usted mencionaba, sí. Los parques, cada zona, alguien en su momento se esforzó muchísimo por tratar de dar lo mejor y crearlo. Cuando usted comienza este proceso creativo que lo menciona desde pequeño, este proceso viene generado por fragmentos. En su libro, el de Partirio, que ahorita más tarde leeremos unos fragmentos muy interesantes, hay una parte donde dice como era niño, se rompió un espejo que me regalaron y comencé a ver diferentes fragmentos en el espejo. Entonces ahí yo lo relacioné, ok, esto puede ir relacionado como con los fragmentos de que es como los heterónimos que maneja. ¿Esto sería de esa manera? O sea, ¿por qué escribiría por fragmentos? La vida no es lineal. Pareciera que el tiempo sí lo sea. Pero un día nosotros estamos acá y percibimos este espacio diferente. También depende de la sensación y el tiempo que nos corresponda. Sí, efectivamente, ese fragmento de la novela Martirio, la última novela que escribí, habla de ese vidrio que se rompe en fragmentos y que se ven diferentes universos. Porque la vida es así.
No todo es gris, no todo es negro, no todo es blanco, pero también viene referenciado a qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, nuestros padres no se hubieran conocido? Nosotros no estaríamos en este momento, o tal vez estaríamos con otras características, seríamos otras personas diferentes. Narrar desde esa parte de los fragmentos nos permite tener múltiples voces. Y claro, sí, efectivamente, estos son los heterónimos que se manejan en el último libro y que también están presentes en las otras novelas gráficas. Listo. Y esa forma, porque cuando comencé a hacer estas entrevistas, una principal fuente de comentarios que me llegó, algo que no esperaba, es personas que usted va a ser el ejemplo de esas personas para diferentes cosas. A veces somos ejemplos buenos, ejemplos malos, dependiendo de la manera subjetiva. Pero, ¿qué forma de hacer las cosas por fragmentos sería lo bueno y lo malo? ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué compiló todos esos fragmentos para Martirio? Porque Martirio es una compilación de fragmentos y lograr como que haya una linealidad cuando la vida no es lineal. Pues meramente narrativo, Martirio viene siendo el padre de los otros libros. Martirio es una novela que toma como base la ciudad de Tunja, pero también el departamento y la vida. Y de esa novela se fragmentan otras historias que son Elegía, son Nostalgia, son Aura. Digamos que estas últimas novelas son como las hijas de Martirio, ¿sí? Que se desprende allí. Es decir, he tratado, y creo que lo he conseguido, no sé, no quiero pretender ser pretencioso, ni mucho menos decir que escribo literatura. Es un buen libro, es un buen libro. Gracias, hombre. Pretender que uno escribe literatura me parece un poco egocéntrico. Sin embargo, creé una mitología que está referenciada desde algo real. Fragmentado, por supuesto, porque hay poesía, hay narrativa, hay realismo y hay romanticismo. No todo puede ser lineal. Por eso los fragmentos, los recuerdos. Desde mi faceta como maestro, digámoslo que como profe, la fragmentación sirve como un recurso narrativo. Le voy a dar un ejemplo. Ese espacio para mí es importante porque desde la infancia yo recorría estas tumbas. Leía las lápidas y empezó ese amor quizá por eso sombrío. Lo impío, lo hereje, pero también lo sacro. Acá confluye todo esto. De ver los entierros, de ver las personas importantes que han llegado acá y cómo se puede escribir a partir de ello. Los árboles, las lápidas, los seres queridos, mi propia familia muerta acá. Y dentro de los ejercicios de narrativa, alguna vez yo corriendo en el cementerio, corría detrás de los gatos que estaban por acá y de los cuervos que habían en los árboles. Ya no se ven. Ya no hay tanto por la masificación también de tantos aspectos que hay presentes por acá, exacto. Pero alguna vez me caí, me hizo una cicatriz que llevo acá arriba, ya se desvaneció. Y recuerdo exactamente cuál era la música que sonaba en ese momento, qué había en las noticias, la violencia en aquel momento. Y es una forma de escribir, pero también de retratar algo de la infancia y la adolescencia. Yo les digo a mis estudiantes, escriban, piensen en una cicatriz que tengan. Y piensen en ese momento, esa cicatriz me la hice de tal forma. Jugando fútbol, me caí. Me escalabraron. ¿Qué estaba de moda? ¿Qué veía en televisión? ¿Estaban sus papás vivos? ¿Qué seres queridos estaban aún presentes? Eso nos remite a un pasado para un futuro posterior y decir, claro, le hallo un valor a mi infancia, a la música y a los recuerdos en sí. Las cicatrices entonces son puertas para nuestros pasados. Interesante. Y no solamente serían cicatrices físicas, sino mentales. Exacto, o emocionales. Claro. Es una herida que se cierra a través del tiempo. A veces pensamos que estamos solos, que no tenemos salida, y recurrir a la muerte estando vivos no me parece muy inteligente. Hay que vivir hasta donde se pueda y tener en cuenta
qué es lo que tenemos cerca y qué hemos perdido y ser muy fuertes en ese sentido. La mejor forma de poder vivir bien es saber que vamos a morir, porque, bueno, en el aspecto filosófico, la parte del estoicismo se basa mucho en eso. Muchas personas viven como si no fueran a morir. ¿Estás seguro de eso? No se puede pasar. Ayer precisamente estaba replanteando algunos escritos de uno de los escritores que más me llama la atención. Él murió muy joven, que fue Albert Camus, de eso absurdo de la vida, pero es absurda, pero hay que vivirla. Sí. Y vivámosla bien porque es única e insalvable, había dicho posteriormente. Hay momentos buenos y momentos malos como todo. O sea, realmente como con los otros videos que hago y que les agradezco muchos los comentarios que me dan. O sea, tener momentos buenos, tener momentos malos, está bien, es normal. Y sumirse en ciertos momentos depende también de la valía como que uno vaya a sacar lo que es humano. Por eso es que me gustó mucho el texto. O sea, el texto iniciándolo, ya es un buen momento para iniciarlo con la frase inicial que me encantó. En este pedazo del libro dice, la vida es miserable, la muerte es mi anhelo. Ella me aguarda en un umbral de la capilla, pero antes de partir a su abrigo quisiera explicar por qué estoy aquí. Es la desgracia. Uno inicia a leer esto y dice como que, bueno, aquí vamos por algo muy sombrío. Pero en el transcurso del libro realmente no es así. La vida tiene diferentes matices. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Y en lo que me está hablando es eso, porque los heterónimos que se usan de una vida más amigable, otra que es más dura, se ven directamente reflejados en lo mismo que usted dice a los estudiantes. Y que también lo menciona en el libro con personas queridas. Esto genera un punto de inflexión en algo que para mí es importantísimo resaltar acá, que es que las cicatrices son portales, o lo podemos ver de esa manera. Esos portales nos permiten reinterpretar la historia, manejarla de diferentes maneras, de una manera más amigable al futuro, cuando la pensamos y decimos como que, bueno, probablemente no fue tan malo. O en ese momento que dijimos, creo que pudo haber sido peor. Diferentes aspectos. Esos fragmentos que usted toma para hacer las historias, para hacer sus recuerdos, tiende a reinterpretarlos, a contar completamente la realidad o a generar algo más. Pues más allá de la realidad es mirar la ficción. La ficción no es tan cruel como la realidad. Y en el caso que ha mencionado previamente Martirio, la novela inicia por el final. El lector va a encontrar que inicia por el final y termina en este mismo sitio. Y si están los heterónimos, que son múltiples voces, se encuentra la voz del niño, el melancólico niño que ha crecido con familia, con su madre y sin su padre. También se encuentra el hombre ya más maduro que está quizá al límite de la fatalidad, ¿no? Hay personas reales y en ese caso mi intención no es validar los hechos malos y los que son buenos, es retratar una sociedad. A veces piensan que los escritores o las personas que hacen arte están validando algo y no es así. No necesariamente, sino es retratar el porqué. El porqué hay que vivir y hay que vivir bien. Sí. El porqué se puede ser un ejemplo bueno. Evidentemente uno a veces va a ser el malo de la historia de una persona y nunca lo va a saber. Y al contrario. Pero bueno, son cosas que se le escapa a uno de las manos, pero están allí. Y sí, claro, en esos escritos se ha hecho esos ejercicios de fragmentación tan interesantes, que se escribe desde la lejanía de Tunja, fuera de Tunja, se vuelve a escribir una vez en la capital y se rearma para crear algo más interesante. En este último libro son 3 libros en uno. Se compilaron y quedó la obra de Martirio. Cuando nosotros tenemos esos fragmentos y que pasamos a través de la vida, todo nos compone a través de ello, las personas y los lugares o estos momentos. Ahorita cuando me estaba hablando y diciendo como que a veces relacionamos los lugares con algo diferente dependiendo de lo que hayamos vivido, eso me hace pensar en esto. Normalmente en el cementerio es un lugar más triste, pero en este momento es un lugar divertido o lo estoy viendo de esa manera.
en el momento de usted escribir, y pues para las personas que también quieren escribir, seguir sus pasos, o al menos tener como una idea, eso sería lo aplicable también. Combinar esa realidad y esa ilusión que usted dice que pues, la realidad a veces supera también la ficción, y lo menciona en el libro en varias veces. Entonces, sería bueno tomarla y poder retratar las cosas para mejorar lo que nosotros vivimos en la realidad. Es decir, o sea, yo escribir y ver las cosas con la realidad dura y cruda, pero para mejorar. Se puede tomar también desde la escritura. Si nosotros analizamos un texto, no solamente, o por lo menos en lo que yo pretendo he escrito, no solamente es un texto romántico, también es realista. Se puede retratar incluso un paisaje como este, no tan sombrío, sino el recuerdo de los seres queridos que se han ido. En otras culturas lo hacen de esa forma, ¿no? Que hay un día donde se celebra, se rememora a los muertos, a esas personas que se fueron y que son estrellas o luces en la vida de otra persona, ¿no? Es similar a la música, ¿no? Pasa igual con el metal. El death. En mi caso a mí me llama bastante la atención el black metal. ¿Y por qué me llama la atención? Porque son letras que están muy referenciadas en mis escritos. En el epílogo del libro de Martirio hay una parte donde se habla de eso. Black metal, sí, me acuerdo que lo vi. Hay muchas referencias muy interesantes y que es bonito poder vivir la ciudad a través de los ojos de otras personas. Creo que eso es lo que más me gustó, y como poder entender que hay diferentes personas que quieren dar lo mejor de sí para poder lograrlo. Siempre lo hay. De hecho, usted lo puede hacer en este momento, pero también necesita como generar una creación y no esperar que todo se lo hagan los demás. Eso es muy importante. La interpretación que se da a través de la persona que recibe el mensaje es poder transmitir de una manera simple, o como que la vida es algo que nosotros podemos ver con cosas buenas y malas, o que la vida es tan compleja que ni siquiera dentro de un libro se puede transmitir. Yo creo que eso también depende del momento en el que uno está viviendo, ¿no? A veces uno ve bastantes problemas cuando se es adolescente. Espera a que crezca, para que Ya sepa estoy que... viejo, man. Exacto. Ayer me acordaba precisamente de uno de los heterónimos del libro, que se llama David, que vendría siendo una versión mía del libro. Los demás son personas que existieron, pero David sí está referenciado en mi infancia. Y en el año 2001, a él lo marcó profundamente un concierto de un grupo de metal, Iron Maiden, el Rock in Rio del 2001. Y él decía, yo tenía 14 años y este año ya va a tener 40. ¿Cómo cambia a través de la música y de los gustos para crecer como persona? En mi caso está referenciado, uno, por supuesto, la literatura. Dos, el anime y el manga japonés. Tres, el heavy metal y las artes marciales, en especial el karate. Si nosotros tomamos como un ejercicio todo lo que nos gusta y hablamos de ello, puede salir algo interesante, muy interesante. Cualquier persona puede escribir y el que se tome el tiempo para escribir es bastante significativo. Una persona que lee y que escribe es digna de respeto, en mi opinión. Ok, entonces, bueno, es algo bien interesante porque la composición de lo que él acaba de decir es lo que nosotros deberíamos aportar como humanos. Cada uno somos especiales a nuestra manera y tenemos unas visiones distintas del mundo que pueden chocar con algunas otras personas, y lo cual hace un poco difícil la convivencia, pero poder entender que todos vamos a terminar, en este caso, por ejemplo, en el cementerio, ¿sí? Donde no hay una distinción, bueno, más allá de que le hagan la supercúmula, sigue estando muerto. Pero sí habían distinciones antiguamente. De hecho, los cementerios tienen una historia interesante porque las personas que tenían dinero
eran enterradas en las iglesias. Ah, O sea, sí. más cerca al altar deberían ser enterrados, pero que tenían Pero sigue, pues sigue dinero. estando muerto. No se O lleva nada sea, a la tumba. Y la gente pobre estaba en sitios similares a esto. Por eso este cementerio es tan interesante desde la parte histórica como en la parte narrativa. mm, Las historias, no voy a hacer un spoiler acerca de las historias, pero en Martirio encontrarán muchísimas historias de ese cementerio, pero ojo, con nombres diferentes. sí, Y quisiera ser puntual en ese sentido porque Tunja no es Tunja, sino es Tiberia. Pero si una persona sabe que Tiberia es Tunja, sabrá que Valle ahora es Boyacá y que Castilla, por castellano, es Colombia. Los nombres que están referenciados en algunos de mis libros están cambiados no solamente para omitir o evitar un derechos de autor o tener algún tipo de problema, sino es un recurso que se utiliza para ver cómo suena, pero por qué suena a partir de la etimología, del lenguaje, lenguas reconstruidas como lo es el acercamiento a las lenguas indígenas, etcétera. Y bueno, los acontecimientos que surgen en un lugar tan importante y sí de respeto como este. claro. Sí, o sea, es verdad. Siempre pasaba incluso con los indígenas, a los que eran considerados dioses en su momento les hacían los super sacrificios y demás, pero sigue estando muerto. El tema principal en la obra y en los escritos y en los fragmentos, porque también tiene un blog donde coloca parte de sus poemas o de los diferentes escritos, muchos van relacionados con la muerte. Es un material duro, pero ¿por qué es tan duro si la mayoría de las personas están viviendo eso día a día y todos es un destino asegurado que tenemos? Entonces, ¿por qué sería ese tema persistente de su motivación? Dijo que le había comenzado a gustar escribir desde muy pequeño. Claramente, cuando usted fue pequeño no tuvo, o bueno, digo claramente, pero pudo ser que sí, haya tenido como esa motivación desde el inicio de la muerte. ¿Cómo fue ese proceso desde puro pequeño hasta ya después comenzar a enfocarse en el tema central de la muerte? Uno tiende a copiar a las personas que admira. En mi caso, no es la excepción. Pero no solamente son los temas de la muerte y la vida. El tiempo, sobre todo el tiempo, es un factor tan interesante y un tema tan valioso que está presente en todas las culturas. Cuando hablamos de ciencia ficción, que queremos volver a un pasado que ya no existe, que cómo será el futuro, en este momento, en este espacio donde estamos, 100 años, ¿existirá este espacio tal o como está? Probablemente A no. nosotros nos estarán viendo desde el futuro y nosotros seremos espectros o fantasmas para ellos. Si hablamos de la muerte, hablamos de la vida. Es inherente a las culturas, a las religiones y a todo lo que está presente en las vivencias y los recuerdos. Y evidentemente está fragmentado en pequeños espacios con fotos acompañantes. Me gusta la fotografía también. En el blog de literatura, remembranzas y literatura. En este blog, no sé qué pensar que lo lea más la gente de afuera que los propios colombianos. Es duro porque la cultura en el departamento y en especial en Tunja es carente de lo que es valioso para los demás. Hay escritores que se mueren de hambre, artistas que están en convocatorias de estímulos y si vivieran de eso o yo viviera ello, No pues vivíamos. realmente no, por eso soy docente, soy profesor. Y sí, en el blog de literatura no solamente se encuentran los fragmentos en mi lengua materna, sino está en otros idiomas. Los idiomas que, pues, por azares del destino, bueno, el destino uno mismo se lo forja, están en inglés y en francés, que son las lenguas que yo manejo, o las cuales yo aprendí en la universidad. Lo curioso es que aprendí inglés, aprendí francés, los estoy puliendo obviamente, sobre todo el segundo aún, y volví a mi lengua materna. Leer escritores en otros idiomas y volver a la lengua materna y ver la gran riqueza que tiene el español. Es increíble realmente. Hay dos un hecho. puntos ahí grandísimos. Uno no valora las cosas hasta que las pierde. Un dicho cliché, pero más que real cuando uno lo está viviendo. Porque, bueno, usted vivió ya un buen tiempo fuera del país también y pudo aportar diferentes cosas acá en el ámbito local,
con todo eso vivió fuera del país. Lo que Pero pasa también valoró, ¿no? exacto, cuando uno sale de su ciudad, incluso en el primer trabajo, Ujú. tengo muy referenciado un sitio muy especial y es el norte de Boyacá, la tierra de San Mateo, que en el libro de Martirio se llama San Morán de las Cumbres y un libro que aún está inédito. Uno no es profeta en su tierra y es triste ver eso. No solamente le pasa a los escritores, a todos los artistas que conozco, sean buenos, sean malos. Y de cualquier profesión, me atrevo a Mm, decir, porque pues, yo no soy artista o algo por el estilo, pero realmente uno no lo valoran mucho de manera local, quizás porque queremos ver un poco más allá y eso es algo triste. lo es y también para reflexionar. ¿Cómo es posible que en un blog se lea gente de Vietnam, de Hong Kong, de Japón, que tanto amor yo le tengo a esa cultura, a ese país, y que en Colombia sean pocos, quizá porque no hay una motivación o está es un nicho muy pequeño? Sí. Hay artistas muy buenos que ojalá se tengan la oportunidad de entrevistarlos también, artistas contemporáneos que están allí, pero no solamente se tiene que quedar con la etiqueta que es un escritor. Yo siempre he dicho, yo no soy un escritor, soy un narrador, pero digamos que para un aspecto técnico sí lo El es. producto final, pero somos una composición de muchas cosas. Y no solamente es un otaku, es un metalero, es un escritor, es un karateca. Las variantes son Sí. bastantes. Entonces, es muy triste en ese sentido, pero también es un modo de reflexión de lo que tenemos en este momento y mirar, bueno, se han hecho tantos libros y ¿qué? ¿Se puede vivir de la literatura? En este momento no. Aquí hay dos partes, porque en serio tienen que leer el libro. Existir significa sentir y sentir significa dolor. Lo que normalmente nosotros nos pasa en la vida. Todos podemos estar tristes, pero acá hay una parte muy bonita. Es página 37. Vive niño. Desanda los pasos de tus maestros, de mis maestros, ¿te refieres? Pregunta el niño. Al gigante de ojos azules, al gato burgonio, Corbalán. ¿Sabes que grababa su voz para luego escucharse? ¿En serio? Le pregunta el niño. Cuando fue a Lucenia en el año 1951, Corbalán trabajó como speaker de actualidades riberianas, pero lo despidieron por su forma de pronunciar iberiano. ¿Quién es Corbalán? Y es una persona bastante importante y que fue despreciada también por sus locales. Ese capítulo que acabo de leer es el capítulo 9, si no estoy mal. Todo inicia precisamente con el lenguaje. Cuando yo era niño, no podía pronunciar la R española, que es la R gutural, ¿no? La R gutural es la R francesa. Y esta R, la que estoy diciendo en este momento, no la podía pronunciar el niño en la novela que está referenciada a mi vida. Y está muy cercano a ese escritor Corbalán, que en realidad es Julio Cortázar. ¿Y por qué el gato? Porque a él también le fascinaban los gatos como a mí me fascinan los felinos. Y sí, efectivamente, él en 1950 y tanto trabajaba como speaker para actualidades francesas, acá para Latinoamérica. Y lo despidieron por la forma como hablaba. Yo hablé con esa R, la misma R de Cortázar, hasta los 25 años, incluso en la universidad. Y me sentía mal, pero ¿por qué sentirse mal por hablar de una forma diferente? O por ser diferente. Entonces es algo muy del corazón lo que está escrito allí, porque sí me pasó, pero también se referencia a una persona que le haya pasado algo similar a uno. Y bueno, son anécdotas que están allí y que quizá las personas que a uno le conozcan es de, claro, ese es usted. Sí, no, porque es que un personaje en una novela no solamente es uno, sino es la unión de lo que uno ve, lo que uno percibe de las personas que han estado y las que se han ido. Y lo que sí, hay vivir, ¿no? Exacto. Los fragmentos, digamos que los fragmentos más sinceros, los fragmentos más bellos, son los del heterónimo David, porque son, digamos que los más reales en ese sentido.
pero una novela no puede ser todo bello y todo malo. Sí. Sin embargo, esa es la dualidad de la escritura. Una novela es como nuestra vida y Mm. de hecho cada cosa que usted hace en su vida es lo que debe determinar de esa manera. Hay gente que normalmente estamos mal, podemos estar mal, ¿sí? No nos gusta el trabajo, no nos gusta lo que tenemos que hacer, no nos gusta las personas que nos rodean y demás. Podemos buscar soluciones, podemos buscar alternativas, no necesariamente vivir en una ilusión, sino pasar esa ilusión y volverla real. ¿Cómo? Estructurando las cosas. Lo que hace su ejemplo de seguir a alguien que ya tenía eso porque es más fácil, claramente. Si alguien ya lo hizo, es más fácil seguirlo. Hay veces que no puede ser directamente así y que nosotros necesitamos ser las personas que den ese paso, pero no importa, siempre es posible. Y de hecho eso me encanta en el libro, que hay muchos fragmentos así. En un primer momento el libro todo era seguido, no habían capítulos. Pero entonces... ¿Se perdía uno? Sí, era un poco más difícil leerlo de esa forma, por eso son tantos capítulos cortos y tiene algo muy interesante, y es que incluso hay capítulos que se pueden leer sin orden y se van a entender porque son historias fragmentarias. Sí. Y pues bueno, esa es la oportunidad de poder creer en algo que se pueda hacer, en crearlo y que la gente lo pueda tener, a la gente que le guste. Porque para eso hay gustos para todo el mundo. Hay gente que le llama la atención, hay gente que un espacio como este le va a parecer algo supremamente tenebroso. Otras personas que lo asociamos más bien hacia algo gótico, hacia algo más allá que nos permite entender la vida, la muerte y el tiempo. Reitero. La palabra que más hemos usado, porque siempre hay esto, nosotros tendemos a usar mucho las palabras cuando queremos hacer ese énfasis en lo que sea, ¿sí? En momentos de nuestra vida podemos tener esas palabras como me siento mal, me siento mal, me siento mal. Eso puede ser una palabra donde estamos pasando un mal momento de nuestra vida. En esta entrevista, la palabra ha sido muerte. La muerte realmente no aparece como el final abrupto de las cosas. Las personas normalmente piensan que la muerte ya es como donde se termina todo, pero en el libro no. Y realmente en la vida no es así. De hecho, muchas personas que nosotros leemos actualmente y que nos han servido de ayuda, digo nos han porque, o sea, leyendo filosofía, uno lee personas de hace 2000 años, es lo que más lee. Y son personas que uno, es como si estuviera acá al lado de uno diciéndole, vamos, tú puedes. Entonces, la muerte no aparece como un final abrupto, sino es algo que se sigue de diferentes maneras. ¿En qué momento comprendió que este tema no era solamente un motivo narrativo, sino era el lenguaje que le quería dar a su obra? Creo que no hay un momento exacto que uno diga fue en este instante. Es una acumulación de recuerdos, de anécdotas, de hechos. No quisiera contar el final de uno de mis libros, pero incluso allí dice eso el protagonista. Vivan la vida, quieran a sus seres queridos, siembren hielos allí. Porque lo más seguro es que, claro, nos vamos a ir de este mundo, pero ¿cómo? Vayámonos de una buena forma. Y no surge en un solo momento, no surge en una página, en un recuerdo, en un año, no surge al azar. Listo. Eso realmente se puede ver de diferentes maneras. Y una de esas es otro fragmento del libro. Tomando una foto con él, bueno, página 67. Tomando la foto contra el pecho pensé y después al respaldo leí. Hijo mío, recuerde que lo quiero y que usted es mi único apoyo. Le dejo esta foto para que valore a quienes lo rodean. Desde donde esté, lo voy a cuidar. Por siempre, su mamá, Lía. La madre es la figura que nunca traiciona. La madre, no solamente la madre humana, sino la patria puede ser también. La madre, la lengua. La madre, en nuestro idioma, incluso la vida es femenina. La muerte también, como no lo es en otros idiomas. Y en ese fragmento se está hablando de la pérdida de alguien muy querido, pero que allí de recuerdo. No muere porque su cuerpo muera. Una persona muere realmente cuando se olvida. Exactamente. Eso es muy aplicable a lo que hace cualquier persona. Diría que persona, porque realmente las personas comienzan
a segmentar como que solamente los artistas que generan piezas literarias, piezas gráficas, música, son los que están generando el cambio en la vida. Realmente no es así, lo que les decía al inicio. Todas las personas crean algo y que no sea necesariamente una pieza literaria, que no sea necesariamente algo musical o algo que se conoce en el folclore como artístico, es esa persona es la que está plasmada ahí. Los que han creado los computadores, los que han creado todos los vehículos o cualquier cosa, es algo que nos ha ayudado a crecer como humanidad y a dejar una huella. Realmente no hay muerte definitiva hasta que hay como un olvido. En sí, el crecimiento personal es un aporte directo a nuestra obra, a nuestra forma de ver la vida y cómo concibimos y podemos desarrollarla. Los heterónimos pasan por estas diferentes capas en cada uno de los fragmentos, que me parece bonito el libro también que se hable por fragmentos, porque uno puede saltar y vivir muchas historias, y es que eso es lo que compone una persona. Una persona no es una línea recta. Si una persona de verdad quiere vivir, puede vivir muchas cosas. Entonces, con esto, ¿usted cómo considera que ha pulido su obra o que ha querido hacerla desde niño cuando comenzó a hacer esa escritura y ahorita qué ideas han cambiado? Han cambiado muchas, pero ¿cuáles han sido las más importantes? La escritura al principio es más honesta, con todos los errores que se hagan, porque se está aprendiendo. En el camino uno encuentra gente que es una gran ayuda en ese proceso lector, escritor, ¿verdad? Personas en las cuales uno aprende, personas en las cuales se van, vienen, pero no solamente es una construcción literaria, llamémoslo así, sino también humana, donde se plasma tanto las virtudes y los defectos que se tienen para mirar, bueno, en aquella época mi primer libro estaba referenciado desde una prosa poética un poco superflua, o tal vez no. Ahora ha mejorado. Sin embargo, creo que incluso los errores que están presentes en la escritura denotan ese momento en el que se está haciendo. Hay errores que se dejan a propósito. Yo lo hago, por ejemplo, en escritos para saber que son míos. Entonces, en este tiempo La firma personal. exacto, en este tiempo de algoritmos, de inteligencias artificiales, se hace ejercicios de, venga, una inteligencia artificial tome un texto mío y escríbalo como si fuera yo. No, no lo va a hacer porque no tiene ese corazón literario. Pero claro, por supuesto que cambia más en la actualidad, que las inteligencias artificiales te puedan ayudar, por supuesto, pero no es lo mismo. Creo que desde la forma que uno tome un cuaderno, una agenda, escribe un fragmento, pasó tal cosa, y después en el ordenador, en el computador se complementa. Creo que ahora es mucho más factible a través de la disciplina. Es por eso. La disciplina es mucho más fuerte ahora. La Con disciplina el es tiempo. más fuerte ahora. Y entonces a ese niño que lo motivaba. Bueno, digamos que en un primer término a él no lo motivaba algo, sino lo hacía por hacerlo. Pero después dijo, oiga, pero yo soy consciente que estoy escribiendo una historia que es una copia de Los Caballeros del Zodiaco o de alguna manga japonés o algún anime, pero con una versión más criolla, más colombiana. En cualquier Y escrito que hizo. de hecho, muy pocos saben esto. Y el primer cómic que trabajamos junto a los artistas con los que tengo los libros, algunos libros, fue una historia en este cementerio. Y estaba muy inspirada en Los Caballeros del Zodiaco. Es un anime del año 86, el tiempo que yo llevo en este mundo. Y uno tiende a copiar y se va a hacer. O sea, vuelvo y digo, uno no es autodidacta. Es inspiración. Exacto, es inspiración. O sea, y que alguien que diga que ha creado algo completamente diferente, por favor. No, no lo es, no lo es, pero es la disciplina y tomar lo bueno y lo malo que se ha tenido para continuar en este camino, que no es fácil. No es fácil y bueno, aquí estamos en ello. Bacano, bacano. Eso me gusta. Allá hay truenos de fondo anunciando nuestro final. Pero este punto
de hacer las cosas, de vivir y de morir. Es algo que nosotros todos deberíamos tener más presente, o eso lo considero, por eso me gustó tanto Martirio. Cuando llega uno al punto de enfrentarse, porque para mí el proceso creativo no siempre es así, o sea, no siempre es como que, ay, qué bonito voy a crear. O sea, hay veces como que voy a crear y es una lucha que lo visualizaría usted con el lápiz o el esfero en mano o digitando, no importa, una lucha con usted mismo para hacer ese proceso creativo. A mí me pasa. ¿Y cómo es usted vencedor aparte de la disciplina? Que hay cosas que lo puedan ayudar. Venirse a dar una vuelta por el cementerio, salir a darse una vuelta por las nieves. ¿Qué otras cosas lo podrían usted como generar todo este impulso para crear su obra? No creería que solo la cotidianidad de este espacio, del barrio, de la ciudad, sino las vivencias a partir de los demás. En este caso, podríamos estar haciendo otra cosa en este momento, pero estamos hablando en un sitio donde hay personas, hay cadáveres, hay personas que incluso no tienen su nombre, personas que antiguamente ya no pasa, por lo menos no es así. Los famosos NN, que eran personas que no tenían nombre, no se sabían qué eran y eran acá sepultados, ¿no? Ujú. Estamos en un sitio emblemático que nos cuenta la historia y estamos nosotros vivos hablando de ellos. Tal vez ellos estén hablando de nosotros, de los vivos, que somos los que aún estamos acá, estamos respirando y que va aunado a algo que había dicho previamente y era el dolor. ¿Cómo sabemos que estamos vivos? Porque nos duele algo, porque sentimos hambre. Es muy interesante porque incluso el dolor es parte de la vida y es necesario en cierto sentido. Los muertos se ríen de nosotros porque nosotros aún estamos vivos. Siguen sufriendo, pero aún no se van a poder ir. Pero bueno, hay que vivir la vida y hay que vivirla de una buena forma. Sí. Es significativo el sitio donde se tomó esta entrevista porque no es fácil hallar un espacio como este. Está bonito. Es un espacio bello. Para algunas personas será sombrío, para otros no, pero la belleza no siempre es inherente a los gustos que se tengan, hombre. Aquí ya hacen los truenos, ya hace el timbre para decir a las personas que se tienen que ir, que los muertos deben descansar, nosotros debemos ir a volver a nuestra cotidianidad del trabajo, pero está presente en esto. Yo quisiera invitar a los lectores, a las personas, a que se tomen un momento en reflexionar en los libros que tienen. La persona que escribe no lo hace porque sí. Quizá en un primer momento, cuando es niño, pero ya después está dejando su espíritu allí. Lo deja para la posteridad. Y es eso, una de las intenciones mías, es que esos libros que se han hecho, que he tenido la fortuna de escribirlo y de ser ganador de convocatorias que, pues bueno, está bien, pero más allá de un factor económico o de ego, de prestigio, que nunca he buscado, de citas ni likes, es que valoren a las personas que tienen a su lado, valoren el arte, los libros que están presentes allí, la ciudad y la vida sobre todo. Eso es lo que me parece más gracioso, que uno vería como la portada del libro, que es una portada bonita, y como algunos fragmentos iniciales diría como que esto no va para nada en apoyo a las personas. Y cuando usted lo comienza a leer, va a ver que va muchísimo en apoyo a las personas, en ayudar a ver las cosas mejor, ayudar a ver la vida y valorar la vida, porque la muerte siempre va a estar, pero también entender para esas personas que están sufriendo esos momentos difíciles con la muerte, que no es el final completo. Ustedes pueden seguir como aprovechando muchas ideas de personas que ya no están y siendo felices con ustedes mismos y con los demás. Entonces, muchas gracias, Luis Carlos, de verdad, muy bonita entrevista. Espero que les haya gustado, que haya sido también de gusto para todos ustedes los que nos van a ver. Y nos veremos en una próxima entrevista. Puede ser en un espacio así igual de bonito que este. A usted, Joseph, muchísimas gracias también. Espero que sus proyectos continúen, que las personas que ven en esto tengan presente que no es fácil retratar algo. Y ese registro histórico
ya es histórico en el futuro. Y bueno, los invito siempre a leer, a construir a partir del arte, de la literatura, de sus vivencias. Vivan, quieran a sus seres queridos, tal como lo plantea mi última novela. Hombre, Listo. Muchas muchas gracias, gracias, hombre. hombre. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima entrevista.